Mis hermanas, pues estamos aquí nuevamente ya reunidas para terminar nuestro discipulado. Estamos ya en la sesión 11 de este discipulado, dando fruto en la familia de Dios. Y vamos a comenzar en esta mañana, gracias a Dios que podemos hacerlo. Elena, por favor, si puedes orar para que el Señor bendiga el tiempo y lo podamos aprovechar bien. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, en esta mañana, Señor, porque tú has sido bueno con nosotras, Señor. Nos has dado la oportunidad de abrir nuestros ojos, Señor, a otro día más. Te damos gracias infinitamente, Señor, por este tiempo que tú nos das, Señor, para estar en tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, sabiduría, Señor, para poder entender, Señor, aprender, escuchar, Señor, y no solamente poner en práctica todo eso, sino poner en práctica, Señor, a ser hacedora, Señor, a ayudar, Señor, a más personas, Señor, para que vengan a tus pies, Señor. Te pedimos por alma, Señor, para que tú la sigas ayudando, Señor, síguela bendiciendo, síguela cuidando, Señor, como lo has hecho hasta este día, Señor. Te doy gracias, Señor, por su vida. Gracias por esa disponibilidad que ella tiene, Señor, para enseñarnos tu palabra, Señor. Gracias porque siempre le das, Señor, ese espíritu, Señor, ese don, Señor, de enseñanza, Señor. Te pedimos que tú la sigas instruyendo, Señor, que tú suplas, Señor, todo lo que ella necesite, Señor, en diferentes situaciones, Señor. Solamente tú sabes, Señor, así como estábamos leyendo en el Salmo 139, Señor. Tú conoces nuestro andar, tú conoces cuando nos levantamos, cuando nos sentamos, tú conoces todo, Señor. Para ti no hay nada oculto, Señor. Si hay alguna preocupación o algo, Señor, que está en su vida o en mi vida, Señor, te la ponemos en tus manos, Señor. Sabemos que no hay mejor medicina, Señor, que tenerte a ti en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias infinitamente por todo ese amor que tú tienes para con nosotros, Señor. Te pedimos que bendigas a nuestros hijos donde quiera que anden, Señor. Llénalos de tu paz, Señor. A que tu gracia los rodee, Señor, donde quiera que estén, Señor. Que si el enemigo quiere venir a poner cosas en sus vidas, Padre, estés tú siempre ahí con ellos, Señor. Bendícelos donde quiera que anden, en sus trabajos, en la escuela, en sus actividades del diario vivir, Señor, que nunca se aparten de ti, que al contrario, Señor, atráelos a ti, que te amen, Señor, más que nada, Señor. Te doy gracias infinitamente por todo, Padre. Guárdanos, protégenos, cúbrenos con toda tu sangre preciosa, Señor. Y esto te lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Está hermana Pati hablando. Oh. Ya está aquí, sí. Apaguemos los teléfonos, Sí. todas estas cosas, porque sí, así. Qué bueno que ya está aquí la hermana Pat también. Bueno, como estuvimos viendo este discipulado, ha estado hablando muchas cosas acerca de la integridad, de cómo yo debo dar fruto, de cómo mi vida debe ser una vida santa, y que son cosas que son requeridas, que la verdad son cosas que son requeridas para cualquier persona que quiere de veras vivir una vida agradable al Señor. Hermanas, la verdad es que muchas veces nos enfocamos en tantas cosas como activismo en la iglesia, y viene una persona, empieza a ir a la iglesia, y como la vemos que está yendo todos los días, empezamos a involucrarla en actividades y haz esto, haz lo otro, y cometemos el gran error de que ponemos a servir a gente que no ha sido ni siquiera discipulada. Debemos de tener mucho cuidado en eso, hermanas, o sea, porque la vida cristiana es un proceso, y yo voy creciendo a medida que voy conociendo más al Señor, a medida que estoy más metida en su palabra, a medida que el Espíritu Santo está haciendo cambios radicales en la vida de nosotras. Y ustedes no me van a dejar mentir que para algunas ha tomado años el hecho de reconocer ciertas cosas que Dios quiere que yo tenga en mi vida primeramente para poder yo darlo a otros. Y esta lección última que tenemos es el carácter en acción. ¿Quién soy yo? ¿Cómo el carácter puede ser
puesto y mostrado en acción después de haber tenido una transformación, ¿verdad? Pues todas nacemos con personalidad, ¿verdad? Cada una de nosotras tiene personalidad, pero el carácter es una de las cosas que puede ser formada, ¿verdad? Puede ser formada. Y con la ayuda del Espíritu Santo, podemos lograr todo. Entonces, vamos aquí a la lección, entonces, sesión 11, en la página 95 de sus libros, y dice el carácter en acción. Un cristiano no es inmune a las realidades duras de la vida humana. Así es, todos pasamos por problemas, situaciones difíciles, fáciles y otras tremendamente horribles. Toda la gente experimenta enfermedad, aflicción, muerte y otras formas de dolor y sufrimiento. Pero para el cristiano, las pruebas y el sufrimiento llevan consigo la promesa de la presencia amorosa y el propósito divino de Dios, al darle forma a las cualidades internas de la vida. Enfermedades, aflicciones, dolor, muerte pueden ser pasadas en nuestra vida cuando realmente el Señor está haciendo la obra dentro de nosotros. Y eso nosotros lo sabemos, ¿verdad? Para pensar, dice aquí el cuadro, ¿por qué cree que Dios permite que los cristianos experimenten pruebas y sufrimiento? ¿Ok? Hablen, hermanas. ¿Por qué creemos eso? ¿Por qué permite el Señor pruebas y sufrimientos en nosotros los creyentes? Para crecer. La mayoría de las veces. Sí, esa es una de las respuestas más grandes en este sentido, ¿verdad? ¿Qué más? Para crecer. O sea, una de las cosas es que el Señor permite estas cosas para que crezcamos más en Él. ¿Qué más? ¿Para qué más? Yo lo veo como, yo en mi vida personal, ¿verdad? Que a veces dice uno, ¿por qué tantas pruebas? ¿Por qué tantas situaciones a veces le vienen a uno? Pero yo veo que cada prueba mi fe aumenta. O sea, o mi confianza o la seguridad de que si ya pasé un problema en esa situación, ya Dios me sacó y de este otro que viene, o sea, Dios me va a ayudar. O sea, es como nos da seguridad, confianza, fe. No sé. Nuestra fe crece. Nuestra fe crece cuando pasamos por situaciones difíciles. ¿Alguna cosa más, hermana Helen, que puede aportar algo ahí más en cuanto a por qué se sufre? Bueno, estos son puntos que todos tenemos en nuestra vida, pero ahí el Señor va con nosotros. Su presencia está allí. Y creo que es una de las cosas que no se debe olvidar cuando estamos en esas situaciones, ¿verdad? Dios no se desaparece. Dios está allí y es parte de poder tener la presencia de Dios siempre en todos esos momentos, ¿verdad? Y nos ayuda en ese sentido a depender más de Él, a confiar más en Él, a crecer, crecer espiritualmente, porque nuestra fe crece y crecemos pues más en esa dependencia. Entonces, eso es algo que nosotras ya aprendimos, ¿verdad? Porque, hermanas, la mayoría de nuestros creyentes que no ha pasado por esas cosas que yo les dije al inicio, ¿verdad? Le viene una situación difícil y ya son creyentes, muchos se deponen, muchos se vienen para abajo. Y entonces creen que al llegar a Cristo la cosa se volvió color de rosa y que todo va a ser bonito, ¿verdad? Y no es así. Entonces ahí entonces es probada mi fe y mi confianza en Dios. Entonces esa es una de las cosas. Vienen pruebas, sufrimientos para formación nuestra siempre. Empezamos entonces con la primera parte de este estudio y es el control definitivo de Dios. En otras palabras, podríamos decir el control soberano de Dios. Hemos aprendido que tenemos un Dios soberano. Entonces, en las pruebas vamos a aprender cómo Él se manifiesta. Las escrituras nos dicen que Dios es todopoderoso. Las escrituras dicen eso. Es omnipotente, que lo sabe todo, o sea, es omnisciente,
y que está presente en todas partes, omnipresente. Son las cosas que nosotros hemos aprendido en cuanto a cómo Dios está con nosotros. El Salmo 139, del 1 al 10, dice que lo leamos y que resumamos la interacción de Dios conmigo en las siguientes áreas. El conocimiento que Dios tiene de mí. Ok. Hermana Patti lo hizo. El conocimiento que Dios tiene de mí. Sí. Yo solamente le puse que pues él sabe todo de mí. Él me formó. Él sabe cuando me levanto, cuando me siento, sabe lo que pienso aún antes de que lo diga. Así es. Mucho cuidado con nuestros pensamientos. Todo. Entonces, todo. El conocimiento de Dios, de mí, de alma, es completo. Conoce todos mis pensamientos, mis acciones, mi hablar, conoce todo. Y creo que eso debemos de metérnoslo bien en la cabeza. O sea, que tenemos un Dios personal, un Dios que sabe quién soy yo. Y eso es algo muy tremendo, ¿verdad? Eso es algo grandioso. El siguiente punto que habla sobre la presencia de Dios conmigo, los versículos del 7 al 12. Hermana Helen, ¿trabajó un poquito esto o no pudo? Quizás no pudo. Patti, entonces sigamos, porque Elena no... La presencia, ¿yo lo tengo? Sí, ok, la presencia de Dios. La presencia de Dios conmigo en versículos 7 y 12 yo puse, Él nunca me deja, siempre está con nosotros, o sea, es bien, ¿puedo leer el versículo o me quedo ahí? Ahí estamos. Sí, es tremendo porque ese pasaje nos enseña que Dios está en todo lugar, ¿verdad? En todo lugar. Habla de la omnipresencia de Dios. Entonces, hermanas, no nos podemos escapar de Él. ¿Verdad? No. O sea, las cosas escondidas con Dios no existen. Porque exacto. Él las está viendo. Entonces, a veces creemos que Dios no vio eso, que Dios no escuchó, y no es así. Su presencia. Yo a veces pienso, a veces me viene un pensamiento, a veces negativo, ay, Señor, o sea, tú lo sabes. Sí. O sea, no lo quiero pensar, pero tú lo sabes, Señor, o sea, ayúdame, sácalo, o sea, sácalo. Exactamente, así. Porque Él lo sabe todo. Amén, así es. La siguiente dice, ¿cuál fue la reacción? Pero quisiera que viéramos algo que no está aquí, siguiendo con los versículos 13 y 16, la manera en que Dios me formó. Eso es bien importante, ¿verdad? Porque este pasaje habla que Dios nos formó desde el vientre de nuestra madre y me hizo completa. Nos hizo cómo íbamos a ser, no tanto, no solamente físicamente, sino que interiormente. Y esto es bien importante en este tiempo, y todo el tiempo debía ser importante cuando estamos luchando con gente que dice que los embriones, el feto no es un ser humano, ¿verdad? Entonces que no, que es un feto. No dicen que es un ser humano. Entonces, el punto es que la palabra me dice esto y yo tengo que reconocer eso, ¿verdad? Que Él me conoce desde que mi papá y mi mamá me concibieron. Él empezó ya a conocerme, ¿verdad? Porque Él ya sabía desde antes que iba a ser yo. Ok. El AB dice que ¿cuál fue la reacción del salmista al conocimiento de la influencia de Dios en su vida? Está en los versículos del 17 a 18. ¿Cuál fue allí? Pues está maravillado, o sea, está asombrado, o sea, es algo como que, o sea, él, en la manera como yo estaba, o sea, como estábamos, bueno, ese salmo es un salmo clave, ¿verdad? Muy para todos. Y yo me imagino que cuando él lo estaba haciendo, o sea, es que era con un amor, o sea, un sorprendente de las maravillas que Dios tiene, de lo que él hace, o sea, asombrado, yo puse, está maravillado y asombrado. Sí, es una respuesta de alabanza a Dios, ¿verdad? O sea, alaba a Dios al conocer lo precioso de los pensamientos de Dios ahí. Los versículos 23 al 24, hermana Patti, ¿cuál es la respuesta del salmista?
Pues el salmista le dice al Señor, examina mi corazón, ¿verdad? Pruébame, prueba mis pensamientos, limpia mi conducta. Quiero vivir como tú quieres que yo viva. Sí. Ya hemos estado hablando, ¿verdad? El Señor conoce todo lo que somos. Y en este sentido, parte de la respuesta del salmista aquí es una respuesta de humildad. En el sentido también de decir, ok, y yo creo que es algo que debemos de pensar también todas nosotros, ¿verdad? O sea, el Señor conoce todos mis pensamientos. Y ese pasajito dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí, en un camino de perversidad. Y guíame por el camino eterno. Es bien tremendo ese pasajito ahí. La pregunta 2. ¿Qué enseñan los siguientes versículos de la perspectiva y el propósito de Dios? Y aquí tenemos varios pasajes en Isaías y en Romanos. En Isaías 45, del 5 al 7. ¿Tiene ahí algo usted, hermana Patti? Yo le puse que Él es el único Dios y que nos prepara para la lucha, para que el mundo entero sepa que no hay otro Dios. Ajá. ¿Qué más? No hay otro Dios. Ahí no hay otro Dios. Es el único. Que Él es, sí, pues sí, que Él es y no hay nadie más como Él. Él quiere que se reconozca quién es Él. Es realmente. como que recalcándonos, ¿verdad? Sí, él quiere que que reconozcamos quién es Él, ¿verdad? Y que no hay otro. Y así es. Así que eso es importante, reconocer que Él es único y que en un sentido eso es algo que debemos siempre reconocer. Él es grande y no hay nadie más. No hay nadie. Okay. Isaías 46, 9 y 6. Ajá. Yo ahí le puse que no hay otro Dios y nada semejante a Él. O sea, y lo mismo, van como en concordancia, o sea, recalcándonos que no hay nadie como Él. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más recalca ahí? Ana Patti, si tiene algo para agregar. Y yo le puse, acuérdense lo que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Ajá. Dios, se los repite, ¿verdad? Solo yo sé el futuro de ustedes. Solo Él sabe todo y Él dispone todo como va a venir, ¿verdad? Él es el que ha diseñado un plan para el hombre y lo va a cumplir. O sea, Él tiene un propósito para cada uno de nosotros y lo va a cumplir en su momento, aunque quizás yo a veces me escabullo, ¿verdad? Pero Él tiene un plan y Él va a disponer todo lo que va a venir para cada uno de nosotros. Y Romanos 8, 28. Yo le puse que Él va preparando todo para el bien de los que lo aman. Ajá. Es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su plan. Sí, ese pasaje siempre lo usamos cuando una persona está en problemas, ¿verdad? Y a veces como que me imagino que en algunas personas hasta le choca, quizás puede ser chocante, ¿verdad? ¿Cómo es esto? Todo me ayuda bien, yo no entiendo, soy enferma, se murió alguien muy querido mío, tengo a alguien grave en el hospital, ¿cómo va a ser que esto me va a ayudar a bien? Y en el momentito, hermanas, no lo entendemos, ¿verdad? En el momentito no podemos entender la dimensión de lo que nos está pasando, porque nosotros no sabemos el futuro, pero Dios sí, ¿verdad? Dios sí. Y a veces, ay, Dios mío, por ejemplo, yo no sé si a ustedes les pasó que Dios quitó de su vida a un hombre que ustedes amaban, ¿verdad? No solo eso, a personas. Sí, pero por ejemplo, tuviste un novio que tú creíste, este es el hombre de mi vida, ¿verdad? Y ay, soy enamoradísima de él y todo. Y Dios decide que no. Es duro. Más cuando uno está sintiendo, híjole, si me voy a quedar solita, vamos a quedar para forrar Biblia, decíamos nosotros en mis tiempos de juventud. Entonces, uno no entiende eso, pero al pasar el tiempo uno se da cuenta que Dios quitó de tu vida esa persona, y como decía Elena también, quita personas
porque no son buenas para ti. Él siempre está buscando tu bien, aunque tú creas que no. Entonces, Él hace todas las cosas para bien nuestro. Y eso tenemos que entender, esa perspectiva que Dios tiene. Aunque no lo entendamos, pero eso así es. Es parte de la soberanía de Él. El segundo punto dice, las pruebas y el sufrimiento producen carácter. Como dijimos al principio, me forma, ¿verdad? Entonces vamos a ir leyendo aquí algunos pasajes. Lea Santiago, dice del 1, 2 y 4 y 12, y respondamos aquí. ¿Cómo debe responder una persona ante las pruebas? ¿Cómo responde una persona ante las pruebas? Ajá. Con paciencia, con gozo, que muchas veces no es así. No es así. ¿No? Siempre, Ajá, Ellen. siempre cuando viene una prueba, lo primero que entra es el temor, aunque uno diga, bueno, yo digo, a veces me dicen, eres una mujer de muy poca fe. No, yo siempre creo en Dios y he visto milagros asombrosos en mi vida, pero lo primero que cuando viene algo en la vida es el temor, pero ya después de eso va creciendo, o sea, empiezas a leer las promesas y empiezas a ver, entonces aprendemos a esperar. Digo, ok, Señor, sea de la manera que sea, si ya me metiste en esto, de una manera tú me vas a sacar. Empieza uno a controlar su manera y empieza uno a tener la paciencia, como dice la hermana Patti, es aprender a esperar. Sí. Pero ese pasaje dice otra cosa también. Y otra cosa dice en cuanto a mi respuesta, a la respuesta que debería de darse, ¿verdad? Que no es fácil. Ese pasaje también habla de que una respuesta que yo debo de tener es reaccionar con gozo. Sí. No es el gozo que me voy a estar riendo. ¡Ay, qué alegre estoy! ¿Por qué me está pasando esto? No, es parte del carácter, del fruto que Dios ha puesto ya en tu vida, ¿verdad? O sea, sí, las pruebas no dan dolor y hay sufrimiento y es normal y es válido llorar, es válido sacar el sentimiento, pero en el fondo del asunto hay algo dentro de uno que dice, bueno, Señor, esta cosa tú ya la has dispuesto para mí, me estás formando. Y tú dices que yo tengo que tener dentro de mí el gozo que tú das, ¿verdad? En medio de todas las situaciones. Y porque el mismo pasaje dice que es bienaventurado el que soporta la tentación, ¿verdad? O sea, el bienaventurado significa dichoso, feliz, ¿verdad? Porque va a recibir al final una corona. Y es difícil. Yo creo que primero cuando recibimos, digamos, una mala noticia y todo, el shock, ¿verdad? Tengo a alguien enfermo realmente, o yo tengo esto. ¿Cómo reacciono? Entonces lo que Dios espera es que en esos momentos lo que he aprendido de Él, su presencia de Él en mi vida, salga y me muestre, ¿verdad? Él me va llenando, me va ayudando y nos va ayudando a soportar todas las cosas que nos vienen. ¿Cuáles son los resultados de reaccionar apropiadamente a las pruebas? Según este pasaje. ¿Cuál es? Dice que Dios nos bendice y le da el premio. Exacto. Y el honor más grande, que es la vida eterna a los que lo aman. Amamos, sí. Así es. Soportamos bien las pruebas, ¿verdad? El Señor dice que va a venir bendición de Dios, ¿verdad? Y al final, pues vamos a tener el galardón. Pero llegar a ese punto, hermanas, no es fácil. O sea, no le podemos pedir eso a la mayoría de la gente de la iglesia por la misma situación que la gente no ha crecido, no ha sido formada, ¿verdad? Entonces, yo personalmente siento que vienen las pruebas a mi vida y ya tengo otra manera de verlas, pero ya pasó mucho, ¿verdad? Ya pasó mucho. Yo puedo recordar hace 21 años cuando la noticia de la enfermedad de mi papá. ¿Sí? Fue doloroso, fue duro. Lloramos y dijimos,
bueno, ok, qué horrible, pero ¿qué vamos a hacer? Entonces nos empezamos a preparar y no mostrar que había problema. Mi papá nunca se dio cuenta de que se murió, ¿verdad? Pero estuvimos ahí y mostrando, pues estamos siendo sostenidas y ayudadas por Dios. Yo recuerdo que en el tiempo de la enfermedad de él, yo lo lloré a él durante la enfermedad, o sea, porque yo sabía que era inevitable que él iba a morir. Y, y bueno, dijimos, bueno, Señor, si tú lo quieres sanar, tú lo vas a sanar. Pero si no, aquí estamos, ¿verdad? Y estábamos con esa confianza. Entonces, gracias a Dios, sí oramos que él no sufriera, que no hubiera dolor, que tuviera una muerte linda, y todo eso el Señor lo cumplió. Y entonces, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Entonces, sí, hubo dolor, hubo, pero en medio de eso está, o sea, Señor, lo tienes en tus manos, cuídalo. Si no lo vas a sanar, entonces, por favor, cuídalo para que no sufra. Y el Señor lo hace, lo hizo. Y cada caso es diferente. También, gracias a Dios, que mi mamá no duró mucho enferma, ¿verdad? Fueron 2 semanas. Gloria a Dios. Entonces, Es una bendición, porque cuando están en el sufrimiento, pues toda la familia sufre. Toda la familia sufre. Es dificilísimo realmente, ¿verdad? Y entonces es ahí donde se desborona mucha gente, que la confianza de Dios se tambalea. Esa es la realidad. Entonces, nuestro trabajo, hermanas, es motivar a la gente y animarla para que conozca más de Dios, para cuando le vengan las pruebas puedan pasarla, ¿verdad? Ahí está. En Romanos dice, en Romanos 5, del 3 al 5, dice, Pablo dice que debemos regocijarnos, alegrarnos, gloriarnos en nuestras tribulaciones. ¿Y qué produce la tribulación en la vida cristiana, según este pasaje? Paciencia. Sí, paciencia, esperanza, fe. Y la esperanza que no avergüenza. Exactamente. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ahí está. Del Espíritu Santo. Así es. Las tribulaciones en la vida de un creyente tiene que producir formación, ¿va? Formado en fe, en paciencia. La prueba ahí se produce esperanza. Va como en aumento todo lo que va diciendo Pablo ahí enseñando, ¿va? Y al final hay una formación del carácter realmente. Y ya hay una esperanza de lo que vamos a ver al final. Así es. Hay alguien que dice que las pruebas no son eternas, ¿verdad? O sea, van a terminar un momentito. Y para muchos, la prueba termina cuando el Señor se lo lleva. Tanto para el que está enfermo, el Señor se lo lleva, y tanto también para los que están alrededor cuidando, ¿verdad? Allí. Porque es cansado, ¿verdad? Es cansado. Definitivamente, es cansadísimo. En los que hemos lidiado con enfermos es difícil eso. Así que pero pues al final podemos comprobar cómo es el amor de Dios para con nosotras. Es tremendo esto. Luego tenemos aquí que la pregunta B, ¿es significativo el hecho de que Pablo mencionara estas áreas en una secuencia particular? Lo que dice ahí, ¿verdad? La fe produce paciencia y la paciencia produce prueba, esperanza, y ahí va, ¿verdad? Porque al final veremos al final, como les decía, es la esperanza, ¿verdad? Es la esperanza bienaventurada que vamos a ver al Señor. Eso es tremendo. Eso es tremendo, esa es la esperanza bienaventurada que todos tenemos. La pregunta 5 dice, ¿cómo lidiaron con la adversidad los siguientes hombres? Entonces ahí tenemos una lista de hombres que nos enseñan cómo ellos lidiaron con la adversidad. Entonces tenemos aquí a José, a Job, a Sadrach, Mesach y Abednego, los apóstoles, Pablo mismo. Entonces, José, ¿cómo lidió José con la adversidad? Que no fue fácil lo que le pasó. No fue nada fácil. Ajá. ¿Qué hizo José, hermana Pati? Pues Dios dispuso todo para el bien de él. Todo lo que él vivió, el odio o el bullying, como decimos, de sus hermanos.
Sí. venderlo como esclavo, ¿verdad? Y todo lo que Dios dispuso, ¿verdad? Fue para bien, porque al final él salvó muchas vidas, ¿verdad? Todo lo que le pasó a José al final era para el bien del pueblo de Dios. Imagínense. O sea, el Señor permitir que le pasara todo eso, porque al final él iba a ser el que iba a salvar a su pueblo, ¿verdad? Okay. Job, hermana Helen, ¿ha hecho algo o no tiene, no lo logró trabajar? Hay que encender el micrófono. Bueno, para mientras, Job, la historia de Job. Un gran ejemplo. Al final de todo lo que le pasó, ¿verdad? Porque a este pobre perdió Le pasó de todo. de todo, o sea, perdió todo, perdió todas sus posesiones materiales, perdió sus hijos, o sea, él, Pero, y al final, su cuerpo, ¿verdad? Su cuerpo estaba dañado. Ahora, Dios le dijo a Satanás, hazle todo lo que quieras, pero no lo mates. Entonces, hasta ahí, pero al final de todo lo que le pasa, él, al final que ha pasado todos esos más de 50 capítulos de todo lo que ha pasado, él termina, rasca sus vestidos, dice, se rasura y adora, ¿verdad? Y bendijo el nombre del Señor. O sea, esto fue al principio cuando el Señor le quitó todo, ¿verdad? Y dijo, bueno, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Entonces es tremendo llegar a ese punto, ¿verdad? De poder decir, ok, Señor, estoy aquí, pero que sea el nombre de Dios bendito. El propósito que Dios tenía era algo grande y lo cumplió. Y al final, pues, el Señor lo bendijo mucho más de lo que lo había bendecido antes, ¿verdad? Tuvo hijos y fue restaurada pues todas las cosas que él tenía. Tremendo ahí. Sadrach, Mesach y Abednego, estos tres hombres que estaban allá con Daniel. Ajá, ¿qué me pueden decir de cómo ellos, qué hicieron? Pues no se amedrentaron con la amenaza de Nabucodonosor, ¿verdad? De que si no inclinaban a la estatua de oro que le había hecho, los iba a echar en el horno, ¿verdad? Pero ellos decidieron no hacerlo. Decidieron seguir alabando a Dios. Esa seguridad, ¿verdad? Que tuvieron. Sí, no se dieron. Ellos dijeron, no importa, si vamos a morir, morimos, pero no vamos a cometer ese acto de idolatría delante de Dios. Qué tremendo es eso, ¿verdad? Porque ahí de veras ellos no nos vamos a hincar delante de esto. Esto es un ídolo. ¿verdad? Y aún que el Señor nos salvara, dice, no nos salvara. Aunque Él no lo hiciera, no importa, no lo vamos a hacer. Miren, esa es una convicción fuertísima. Convicción fuertísima. Nosotros a veces cedemos a cosas que nada que ver, facilitas, pero esta era, o sea, te vas a morir si no haces esto, no importa. Yo voy a seguir, y ellos estaban seguros que Dios los iba a rescatar, aunque los quemara, iban a ir a la presencia de Dios. O sea, ese es otro punto, ¿verdad? Que está ahí en medio de todo. Los apóstoles. Los apóstoles sufrieron, fueron encarcelados, fueron azotados, les pasó un montón de cosas, los metieron a la cárcel, pero ellos siguieron con gozo, hablando del Señor. No los detuvo nada, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante también. Pablo. Hemos estado aprendiendo mucho de Pablo en estos días nosotros a través de Filipenses. ¿Cómo respondió Pablo? Siendo obediente, Alma. Él obedecía, fe, sabiduría. O sea, no sé. Y todas esas cosas, pero el pasaje ese, ¿qué dice ese pasaje? Ese pasaje dice... Yo le puse que Pablo veía su encarcelamiento
como algo beneficioso. El evangelio era compartido sin temor. Los que lo estaban ayudando, la iglesia, seguían compartiendo, especialmente los cristianos romanos, ¿verdad? Eran los que más tenían temor por Así la es. manera, ¿verdad?, en que se estaba la situación ahí. En este mes que hemos estado estudiando sobre Filipenses, una de las cosas que aprendimos es que para Pablo era tan importante la proclamación del evangelio, que no importaba dónde él estaba, ¿verdad? Sino que estoy aquí, estoy compartiendo el evangelio. Entonces, él lo hacía eso con gozo, dice, y viendo que todo lo que le sucedía era para el beneficio del evangelio. Entonces, Pablo es un gran ejemplo de eso. No importa la situación donde yo esté, pero aquí yo voy a seguir compartiendo el evangelio. Y esa es la invitación que él nos hace, ¿verdad? Que ustedes donde están, compartan el evangelio y eso nos va a traer gozo, que otros se conviertan, que otros conozcan más. Muy bien. Así que podemos ver en estos que es impresionante, ¿verdad? Pero dice al final de la pregunta allí, ¿qué es lo que más le impresiona de estos ejemplos? ¿Qué es lo que más les impresiona de estos ejemplos? Pues la fe tan grande, ¿verdad? Que a pesar de las amenazas, el sufrimiento, nada los hizo volver atrás. Había una confianza plena en el Señor, una fe inquebrantable. No importa, mi fe no se va a mover. Y yo creo que esa es la clave de todo esto, ¿verdad? Porque a veces nuestra fe se mueve con cosas tan pequeñas. Y eso no debe ser así. Nuestra fe no se debe de mover, aunque como a José, mis hermanos no me quieran, me hayan vendido, llego a Egipto, esta mujer me quiere violar, esta mujer quiere que yo le haga de todo, y me meten a la cárcel, ¿verdad? O sea, todas las cosas. Y luego Job, su familia, perderla, sus cosas, su salud, y estos allí, ¿verdad? Te vamos a meter al horno si no haces estas cosas. Y los apóstoles, pues, los amenazaron, los amedrentaron para que se callaran, pero seguimos adelante. Y Pablo, preso. Entonces, no son fáciles, son cosas que a cualquiera le podrían pasar, pero se mantuvieron firmes en la convicción que ellos tenían. Así que es tremendo esto. ¿Cuáles son algunas de las razones por las que Dios probó al pueblo de Israel? Y ahí tenemos el pasaje de Deuteronomio. La pregunta número 6. ¿Cuáles son algunas de las razones por las cuales probó al pueblo de Israel el Señor? Hermana Patti. Pues para que creciera su fe, me imagino, no, ¿verdad? Para que cumplieran sus mandamientos y así poder pasar la tierra prometida. ¿Verdad? Sí. Sí, así es. Él quería ver cómo ellos guardaban y obedecían sus mandamientos. Entonces, él les dijo, aquí está la palabra, aquí está la ley, y aquí están todo el montón de mandamientos. Obedézcanlos y van a vivir. Desobedezcan y van a morir, ¿verdad? La bendición para el pueblo dependía de la obediencia o la desobediencia que ellos hicieran a los mandatos de él, porque al final iban a ver ellos realmente quién era Dios y al final iban a ver toda la bendición que Dios tenía. Pero el pueblo de Israel era un pueblo necio y contumaz, igual que muchos de nosotras, que estamos viendo las cosas y seguimos en nuestras necedades. Estamos viendo lo que Dios hace y seguimos portándonos mal. Seguimos haciendo cosas que no se deben, ¿verdad? Entonces, en un sentido, somos iguales que el pueblo. A mí lo que me sorprende del pueblo es que ellos vieron las cosas de primera mano, ¿verdad? O sea, ellos vieron cómo el mar se partió para que pasaran. Ellos vieron cómo Dios les proveyó de comer. Ellos vieron, lo vieron tan palpable. Y aún así, poquito, o sea, ¿qué se hizo Moisés?
¿qué se hizo Moisés, verdad? Este Moisés se fue y nos dejó aquí. Hagamos un ídolo para que lo adoremos y nos saque de aquí. ¿Qué es eso? Hermanas, ¿qué es eso? Tremendo. Pero a veces a nosotros nos pasa igual, ¿verdad? Dios nos ha hecho tantas cosas, nos ha rescatado, nos ha sacado de enfermedades, nos ha sacado de situaciones difíciles económicas, problemas con los hijos, etcétera. Pero viene un catarrito, como dice Gerardo, y a todos de mi día me estoy muriendo, ay Dios mío, me muero, que no se cae. Así somos, o sea, es tremendo y es la realidad, o sea, es bien tremendo cómo somos como seres humanos. Bueno, llegamos a otra sección que se le llama la reacción a las pruebas y el sufrimiento, cómo se reacciona a las pruebas y el sufrimiento. A veces el sufrimiento por el que pasamos es resultado de la disciplina de Dios. A veces, no siempre, ¿verdad? Pero a veces así es. Hechos 12, 4 al 11. Y entonces aquí vienen las preguntas. ¿Por qué nos disciplina Dios? ¿Por qué nos disciplina Dios? Hermana Patti. Pues yo le puse para hacernos más obedientes. Disciplina porque nos ama. Es como el papá, ¿verdad? Muchas veces un padrastro no puede disciplinar a un hijo que no es de él, que es de la esposa nada más. Pero como somos hijos de Dios, él sí nos va a disciplinar. Así es. El Padre usa la disciplina para hacernos volver al camino muchas veces, ¿verdad? Así es. Él ya sabe que somos de él, pero queremos andar allá en otro lado y pues nos tiene que dar la disciplina, ¿verdad? Como disciplinamos a nuestros hijos. Así. Y a veces puede ser dolorosa también y costosa. Sí. El Padre, porque ama, disciplina. Cuando no ama, no me importa, hacer lo que te dé la gana. Pero esa es parte de lo que Dios hace con nosotros cuando pasamos por alguna disciplina de Él, ¿verdad? Él, por su gran amor, nos jala y nos disciplina. El amor es a la clave ahí, en ese sentido, ¿verdad? Él nos disciplina porque nos ama y porque somos sus hijos. ¿Qué marca la diferencia entre ser disciplinado por Dios y pasar por un ataque de Satanás? ¿Qué marca la diferencia? Yo le puse que la disciplina de Dios es para nuestro bien porque nos ama. El ataque de Satanás es para hacernos caer en sus mentiras. Aquí entre Dios y Satanás hay una gran diferencia, ¿verdad? Que por un lado el Señor ya vimos que nos disciplina porque nos ama y porque quiere llevarnos a que seamos mejores, a que seamos santos, a que tengamos fruto. En cambio, Satanás quiere destruirnos. Él quiere destruirnos y mantenernos en el pecado. O sea, esa es la gran diferencia, ¿verdad? O sea, Satanás lo pudimos ver en el caso de Job también, ¿verdad? Y usando a los amigos, usando hasta la misma esposa, diciéndole, anda, maldice a tu Dios y muérete. ¿Cómo va a ser eso, verdad? O sea, es tremendo. Entonces, y también aquí juega el asunto de lo que es la prueba y de lo que es la tentación, ¿verdad? Porque la prueba es apelar a lo mejor del hombre con el deseo de que resista la prueba, ¿verdad? Las pruebas vienen por Dios para hacernos crecer y él mismo dice en uno de los versículos que nosotros empezamos a aprender que el Señor no nos va a dar algo más que no podamos soportar y porque juntamente con la prueba nos va a dar la salida, ¿verdad? Para que salgamos adelante. En cambio, la tentación apela a lo peor del hombre con el deseo de que ceda y haga lo malo, ¿verdad? La tentación está ahí, pero yo decido si caigo o salgo corriendo, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas también que debemos de hacer la diferencia, porque cuando te estás con la prueba, puedes ser tentado a renegar de Dios,
y a decir, mucha gente, Dios no existe, está pasando esto. Porque mucha gente así le pasa, ¿verdad? Están en la prueba dura, oran y no se sanan. Viene más el sufrimiento. Y viene otra cosa, entonces, ¿cómo es esto? Señor, te estoy pidiendo, ¿qué está pasando? Y ahí entonces se puede caer muy fácilmente a renegar de Dios y a decir, no, Dios no existe, no me escucha. Es tremendo eso. Y yo creo que algunas de nosotras hemos pasado por esas situaciones, ¿verdad? Con gente que hemos escuchado, tristemente. La número 8 dice que aunque las pruebas y el sufrimiento son difíciles en el momento, ¿cuáles son algunos aspectos positivos a considerar? Y entonces aquí tenemos 3 pasajes. Miremos entonces ahí, Elena, ¿podrías compartir lo que dice el pasaje, el versículo 8:18? Romanos. Sí. Romanos 8:18. Dice, ya lo tengo aquí. Dice, la palabra de Dios dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ajá, sí. Entonces, ¿qué aspectos positivos podemos ver nosotros en las pruebas según este pasaje? Pues que la gloria de Dios se va a revelar. La gloria de Dios. La gloria de Dios viene y se revela en nosotros. Y un ejemplo lo tenemos aquí, ¿verdad? Elena. Elena pudo ver cómo Dios la sacó de esa prueba tan grande y cómo Él tenía un propósito para eso. Y hemos visto la gloria venidera del Señor ahí, en su caso. Ese es una de las que es un caso grande. Yo ayer le daba gracias a Dios a la persona que vino, porque ayer cumplí 11 años que vino que me vinieron a traer la Biblia, ¿verdad? Aquí a mi casa. Y le decía yo a la señora, yo le digo que es mi madre espiritual porque ella me trajo el evangelio a mi vida y todo. Yo le digo, si tú no hubieras sido obediente a traerme todo eso, le digo, no sé dónde estaríamos nosotros. Exactamente. Pero hemos cumplido 11 años, le digo, y en estos 11 años, ya mirando y haciendo recuento, digo, Señor, ¿cuántas cosas? Amén. O sea, después de que el doctor decía, oh, no hay nada de esperanzas para ti, y luego ahora he visto todo lo que Dios ha hecho en este proceso. Nos falta mucho por aprender, pero sí hemos visto la obediencia de seguirlo, de hacer las cosas a estar metiéndonos en las cosas de Dios. Yo le daba gracias a ella, le digo, gracias porque mi vida, mi matrimonio, mis hijos, todo cambió. Amén. Gracias. Todo, gracias a que ella escuchó ese llamado. Muy excelente. Segunda Corintios, del 1 al 2:13, hermana Patti. ¿Lo puede leer? Me gustaría que lo leyera. Ok, déjame leerlo entonces. 1 del 3 al 4. Ok. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, otro de los propósitos para las pruebas y el sufrimiento, según este pasaje, ¿qué es? Cosas positivas ahí. ¿Por qué pasamos por pruebas? ¿Para qué las permite Dios? Pasaje es claro ahí. Cuando pase por una situación difícil, ¿verdad? Similar a la nuestra, podamos también darles palabras de consuelo, ¿verdad? Porque entendemos mejor cuando pasamos la situación similar. Esa es la clave. El Señor nos permite pasar por ciertas pruebas para que cuando otros que pasen por una prueba similar a la nuestra, podamos consolarle y le podamos hablar con autoridad, ¿verdad? O sea, para Elena es más fácil ir a esos lugares donde hay gente con cáncer para hablarles. Yo lo pasé y el proceso y aquí estoy, ¿verdad? Cuando pasamos por la muerte de un ser querido, nos empatizamos más con otro porque ya lo pasamos. Las personas, las mujeres que tristemente han perdido niños, que han tenido abortos o han perdido un bebé pequeñito, pueden consolar a otra que le ha pasado lo mismo. Las enfermedades, o sea, todas las cosas que pasan en nuestra vida tienen propósito.
Y Dios las usa para que después nosotros podamos consolar a otros. Qué belleza es, ¿verdad? Qué tremendo de eso. Y primera Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El Señor mismo nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, a fortalecer y establecer después de que hayamos padecido. Algunos padecimientos son largos, otros son cortos, pero el Señor está ahí ayudándonos, nos fortalece, ¿verdad? Nos afirma, nos establece, dice, ¿verdad? Es tremendo esto. Aquí dice, ¿puedes pensar en otros aspectos positivos del sufrimiento? Pueden pensar ustedes en otros aspectos. Aquí hemos tenido para ver la gloria de Dios, para consolar a otros, para poder sentir que Él está ahí con nosotros, fortaleciéndonos, afirmándonos, estableciéndonos. Pero ¿qué otras cosas podríamos nosotros pensar aquí? ¿Qué otras cosas hace el Señor? Aspectos positivos cuando pasamos por sufrimiento. ¿Qué otra cosa? Aspectos positivos. Puede sentir paz en medio del sufrimiento. Porque por mucho que quieramos, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. La paz de Dios. La seguridad, el gozo. De que ya cuando ya pasaste por toda la situación difícil que uno empiezas a mirar y das gracias a Dios. Porque si no fuese sido por eso, uno no estuviera donde uno está. Así es. Sí, así es. Cuando pasamos por pruebas, sufrimientos, una de las cosas que surge es que somos formadas en carácter, ¿verdad? Dios nos forma más en el carácter. También nos hace orar más. Nos hace estar más cerca de Él, orar más, ¿verdad? Entonces, de una dependencia más grande del Señor. Los sufrimientos eso produce. Y no solo en nosotros, miren, un montón de gente que conocemos es la única manera cuando se aparecen en la iglesia, cuando están pasando por pruebas. Así es, ¿no? Y que me pasó esto y que tengo esto, entonces ahí está. No tengo trabajo, ahí está. Estoy en los cultos de oración, estoy en todos los cultos. Oramos por un trabajo, le da el trabajo, ¡pum! Se desapareció. Triste, pero así pasa. Pero es parte del carácter, ¿verdad? Por eso les digo que tenemos que seguir enseñándole a la gente. Y es que también todo esto pasa porque no hay una vida, están en la petición, están orando, pero es para su necesidad propia, ¿verdad? Pero aún después de eso, yo digo, ¿cómo quieres tener un cambio en la vida si no estás haciendo lo que es la lectura, la oración? O sea, no hay cambios si no hacemos todo eso. Entonces, yo digo, yo no voy a ver un cambio en la vida de una persona cuando sé que esa persona por conveniencia está buscando en Dios, si sé que su vida no está cambiando. No cambió. Cambió. Porque la prueba del sufrimiento tiene que producir que yo quiera estar más cerca de Dios, quiera amarlo más, quiera acercarme a Él. Y nosotros sabemos que las únicas maneras para eso es estar más en su palabra, estar en oración con Él, obediencia a Él. Y eso es lo que le falta a la gente todavía. Ahí estamos. Esa es nuestra tarea, ¿verdad? Llevar a otros a que lo logren. Dice, lea Efesios 5:20 y 1 Tesalonicenses 5:18. ¿Cómo quiere Dios que reaccionemos a cada situación, incluso a las pruebas de sufrimiento? ¿Cómo quiere Él que reaccionemos? Lo que venía usted diciendo, lo que veníamos diciendo, aquí dice, dando siempre gracias por todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo digo, yo quedo, cuando Dios me sana y me saca de algo, mi agradecimiento es eterno. Y le digo, gracias Señor, o sea, ¿qué tengo que hacer yo? Buscarlo, hacer las cosas que a Él le agradan, siendo diferente, o sea, no, si hacía una cosa que no estaba bien y ya en esa prueba, en esa situación, es otro escalón, otro examen más. Así otra es. Prueba, o sea.
Entonces, estos pasajes nos enseñan que vamos con acción de gracias, agradecidas a Él. ¿Y por qué es importante? Dice, ¿y por qué se cree que esta reacción es importante? Y el pasaje nos lo dice, porque esa es la voluntad de Dios, que seamos agradecidas, ¿verdad? Que seamos agradecidas. Si somos agradecidas nosotros con una persona que nos hizo un gran favor, ¿verdad? Ese es un ejemplo, hermana. O sea, hay personas que nos hacen grandes favores y nosotros, ay, Dios mío, ¿qué hubiera hecho si esta no me echa la mano ahorita? Y entonces quedamos agradecidas con la persona, ¿verdad? Y no dejamos de decirle, ay, no, mira que me sacaste de esto, gracias. Entonces con el Señor así debería de ser. Entonces dice, la reacción positiva de una persona a los problemas contribuye a su madurez espiritual. Cada crisis es una oportunidad de victoria o derrota, de crecimiento o declive. O sea, la prueba, el sufrimiento me debe de a mí llevar a victoria, ¿verdad? Y eso es crecimiento. Ahora, si pasé por sufrimiento, si estoy en una situación diferente, dura, y me derroto, lo que hace es llevarme para abajo, un declive. Entonces, hay dos reacciones cuando hay un problema, como dice aquí. Hay un problema y la reacción, ya sea de victoria o de derrota. Yo decido, a fin de cuentas, ¿verdad? Si esto que me ha pasado me va a dar una victoria en Cristo, en una victoria que con la ayuda del Señor lo logré, que Él puso gente para mí para ayudarme, o no me importa, Dios no me está ayudando, yo mejor nada, salgo yo de esto sola, ¿verdad? O sea, ese es el asunto. Piense y recuerde una prueba o un sufrimiento específico por el que haya pasado y considere las siguientes preguntas. Esta ya es la parte personal, ¿verdad? Dice, ¿cómo fue la prueba o el sufrimiento? ¿Cómo reaccionó usted a eso? ¿Cómo podría haber respondido mejor? ¿Le agradeció a Dios por la circunstancia? ¿Cómo lo usó Dios a su vida? Ese es el proceso. ¿Te dan cuenta, verdad? Que este es el proceso cuando pasamos por alguna prueba. Y entonces es cómo reaccionó, ¿verdad? Por ejemplo, Elena pasó por la prueba difícil y fue mi tiempo de conocer a Dios, de acercarse a Dios. Entonces su reacción fue, ok, aquí vamos con la ayuda de Dios y aquí va conmigo toda mi familia. Han sido 11 años. No ha sido un año. Han sido 11 años de estar trabajando. Y creo que a medida que fue pasando los años, empezó a ver Elena fruto de cómo ella iba cambiando su esposo, cómo está llevando la familia, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podría haber respondido mejor? En el caso de Elena, pues ellos se metieron realmente a la iglesia y ahí están, ¿verdad? No se fueron cuando la mayoría de gente se fue, siguen adelante y ahí están. Y en un sentido, ahorita están viendo el fruto de la perseverancia, ¿verdad? En su iglesia. Y sabe de que éramos un grupo de mujeres, todas, éramos un grupo de mujeres, ¿verdad? Las que íbamos a quimioterapia, las que estábamos recibiendo la palabra y todo eso. Algunas quedaron a mitad de camino, o sea, se sanaron y siguieron su rumbo. Otras, Dios nos sanó, pero de las que quedamos vivas somos tres de ese grupo. Y yo y Brisela y yo fuimos obedientes, escuchamos, ¿verdad? Y estamos dentro de las cosas y todavía Dios nos mantiene aquí. ¿Hasta cuándo? No sabemos. Pero hubo un señor que Dios lo sanó de cáncer y el milagro fue de una semana, o sea, fue un proceso de un lunes a un viernes. Y ayuno, oración, y él estaba agradecido. El primer mes iba a los servicios, iba a la iglesia, todo. Al segundo mes ya no fue a la iglesia y le decíamos, don Pedro, ¿por qué ya no viene a la iglesia? Y luego dice, es que me vine a la pulga, estoy en la pulga, o sea, ya estaba haciendo, ya el agradecimiento había pasado y ahora ya estaba ocupando su vida en otro. No pasó ni 3 meses cuando el Señor cayó, pero ahora ya fue de otra enfermedad. Ya no fue el cáncer.
fue un problema en el corazón y murió. Murió. Okay. Esos ejemplos y de otros ejemplos que tengo, me quedaron, dije, no, Señor, o sea, Tremendo. yo el día que tú me llames a tu presencia, que no sea por mi indisciplina, Ajá. que no sea porque yo lo estoy buscando, que sea porque realmente ya es el tiempo y todo, pero esos ejemplos a mí me ayudaron mucho a decir, no, yo no me quiero quedar en esa posición. Ajá, así es. Ajá. No quiero. Ahí está, ¿verdad? Ahí están respondidas todas estas, ¿verdad? Sí, ella le agradeció y sigue agradeciendo. Lo vemos a Elena siempre agradecida por la sanidad de su cuerpo. Y cómo lo usó Dios en su vida. Vemos a Elena con toda su familia involucrada en el ministerio, queriendo hacer discípulas, creciendo y queriendo llevar a su familia por ahí, ¿verdad? O sea, a sus hijos, y gracias a Dios ella da testimonio que la relación con su esposo es mucho mejor que era antes. Hoy ya feliz, chocolates, florecitas. Bendición de Dios, ¿verdad? Entonces eso es parte de lo que Dios muestra cuando de veras tenemos un corazón agradecido para una prueba y un sufrimiento tan grande que Él da. Ahora, ¿ha sido capaz de usarlo para consolar a alguien más? Claro, tiene ministerio de eso y creo que es un proceso bueno cuando pasamos por una prueba. ¿Cómo reacciono? ¿Qué hago? Y si esta prueba me sirve a mí para que yo comparta con otros. Ahí está. Las verdades de este antiguo poema clásico describe el proceso de Dios con los hombres y las mujeres por igual. Dice, cuando Dios quiere entrenar a un hombre y entusiasmar a un hombre y adiestrar a un hombre, cuando Dios quiere moldear a un hombre para que haga la parte más noble, cuando Él anhela con todo su corazón crear a un hombre más grande y valiente, que todo el mundo se sorprenda, mire sus métodos, mire sus caminos, cuán implacablemente perfecciona al que elige regiamente, como la martilla, como lo martilla y lo lastima, y con golpes poderosos lo convierte en trozos de barro de prueba que solamente Dios entiende. Mientras su corazón torturado clama y eleva manos que imploran, como él dobla, pero nunca quiebra cuando le hace frente a su bien. Como usa al que él elige y con gran propósito lo funde. Con cada acción lo induce para probar su esplendor. Dios sabe qué es lo que propone hacer. Tremendo, ¿verdad? Él tiene un propósito para la vida nuestra. Así que gracias a Dios. Y un otro dice, Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace con nosotros. Así que gracias a Dios por eso. Bueno, ahí está el resumen. Cada una hace su propio resumen de cómo se vieron en cada parte. Y el resumen a veces es bonito porque nos ayuda también si lo hacemos personalmente y cada quien en un momentito puede compartirlo así, de una manera tranquila con las personas. ¿Alguna pregunta, algo que ustedes quisieran agregar ahorita? No, pues sobre todo, ¿verdad? Como en esta última lección vamos a ir creciendo por medio del sufrimiento y cómo nos va a ir moldeando el sufrimiento. Hay muchas gentes piensan que uno está enfermo por un castigo. Y le digo, bueno, pues mi enfermedad es un castigo, qué bueno, porque te busco más. Cuando tenemos una enfermedad, pues yo no lo llamaría terminal, pero una enfermedad que poco a poco, con el tiempo, o sea, la verdad no tiene cura. Yo digo, bueno, Señor, pues tú tienes el tiempo en tus manos. Los médicos pueden decir una cosa, pero tú puedes hacer otra. Y ese es el tiempo en que Dios nos mantiene más cerca de Él y orando. Yo digo, bueno, Señor, si esto es la manera que tú vas a usar en mi vida, gloria a Dios. Amén. Así es. Así es. Que, lo bueno, hermana, es que esto nos haga a nosotros reflexionar, ¿verdad? Que personalmente en lo que para mí van las cosas. Y yo sé que tenemos los 3 libros, podemos volver a ellos
repasar algunas cosas. Y miren, hermanas, vean esto como un aprendizaje personal, pero también para darlo a otras. Yo espero que ustedes tengan el deseo de discipular a otras, aunque sea con el primero. Empiecen solo con el primero. El primero creo que es el más sencillo, ¿verdad? Y ya para los demás, como ustedes se dan cuenta, comenzamos un montón y miren las que terminamos. O sea, siempre pasa así en todos los grupos, pero la única ventaja que tenemos ahorita es que están todos los estudios y las grabaciones. Ellas lo van a hacer a su tiempo y luego me van a contar. Ya lo hicimos. Pero lo que Dios quiere es que sigamos avanzando en su conocimiento, en lo que Él lo tiene para nosotros. Entonces, al final aquí dice lo que has logrado. Felicitaciones. Ahora ha experimentado la formación de discipulado en los 3 libros de la serie 2.7. Creciendo firmes en la familia de Dios, cultivando raíces en la familia de Dios, dando fruto en la familia de Dios. Su diligencia le ha llevado por pasos significativos en su crecimiento como un genuino discípulo de Jesucristo. Su vida y su ministerio cristiano se han realizado por la regularidad de la memorización de las Escrituras. Ya ha memorizado por lo menos 17 versículos, ¿verdad? Se han aprendido nuevos versículos, se han reforzado otros que conocíamos y eso ya es un avance. La regularidad de sus tiempos a solas, está leyendo las Escrituras con atención para marcar, anotar y responderle a Dios en oración. Eso es importantísimo. La regularidad en el estudio bíblico. Ha completado 17 estudios bíblicos temáticos de preguntas y respuestas. Y algo que se puede aprovechar de estos, mis hermanas, es que usted ya tiene esos estudios. Si en un momentito a usted la invitan a dar un estudio, usted dice, yo puedo dar este estudio, y usted lo puede dar a las hermanas, o donde se lo pidan. La presentación de mi historia, su historia de salvación, que ha redactado y que puede contar en menos de 4 minutos. Lo que dijimos, estoy platicando con alguien y yo le cuento mi testimonio así como la plática. Eso es una bendición. La práctica de la explicación del evangelio mientras dibuja la ilustración del puente. Sonia les dio la clase, ¿va? ¿Cómo es? Aquí están estos, aquí está Dios. Llevarlos de esa manera como poder llevarlos al evangelio. Orar conversacionalmente, discutiendo cómo pasar un tiempo extenso con Dios y participando en un tiempo extenso con Dios. Aprendimos eso de la oración sin solo estar hablando en las oraciones de una vez. Tuvimos nuestro tiempo largo, deberíamos de hacer otro, invitarlas a todas para poder hacerlo otra vez una madrugada. Vamos a ver. La práctica, haber sido confrontado por el señorío de Cristo, someterse a Él y vivir bajo Él. Hermana, yo creo que esto es lo clave en la vida nuestra, o sea, poner al Señor en el centro de nuestra vida. Que Él sea el primero en todo. Cuesta, porque siempre a veces tenemos otras cosas que están antes que Él, ¿verdad? Y tristemente. Así que de seguir trabajando en poder vivir bajo el señorío de Cristo, someternos a Él, ¿verdad? Y vivir bajo Él. Discutir formas de meditar en las Escrituras, que lo hicimos, paráfrasis, meditación, diferentes cosas. Ese fue un estudio muy bonito también. Y discutir formas de reconocer y establecer las prioridades de su vida, que fue la lección de la semana pasada, de esta semana también. ¿Cómo puedo yo poner en orden mis prioridades? Es clave. Felicitaciones. Ha perseverado y ha hecho una inversión maravillosa en su propia vida. El deseo cumplido endulza el alma. Entonces terminamos, gracias a Dios. Y entonces ahí vamos. Vamos a ver qué es lo que dicen las demás, a ver qué me cuentan. Vamos a conseguir el certificado de que terminaron las que terminen. Usted hay que usar lo que ya sabe. Por lo que les digo, siga aprendiendo, siga creciendo. Y hay que poner en práctica la multiplicación espiritual. ¿Qué es eso? Es la crianza de hijos espirituales que llevan a los hijos, nietos y bisnietos espirituales. ¿A quién conoce usted ahora mismo que usted podría ayudar como padre o madre espiritual? O como un hermano mayor, una hermana mayor en Cristo. Por lo menos la hermana Patti tiene que terminarlo con la hermana Ana. Por lo menos con la hermana Ana. No la pueden encontrar. Ya no la encuentra, está perdida. Dios mío. Ayer la llamé y me dijo que estaba trabajando. Sí.
Sí, está difícil. Maribel lo va a seguir haciendo con hermana Blanca y Daniela. No sé, cuando Elena tenga la oportunidad de poder ponerlo ahí en su iglesia, sería lindo. Sí, Que excelente. ajá. Entonces, ahí, hermanas, gracias por haber estado este tiempo pues conmigo. Mi propósito es que podamos seguir trabajando en eso de ser discípulas de Cristo y que ustedes puedan discipular a otras. Esa es la clave, el poder discipular a otras. Tenemos que dar lo que recibimos, porque si no, yo no me voy a quedar con esto, tengo que darlo a otras. Así que vamos a orar para terminar. Padre, en esta hora te doy gracias por la oportunidad que nos diste durante el año pasado y de poder haber hecho este discipulado. Pido en el nombre de Jesús que todas estas mujeres que estuvieron desde el inicio puedan ser motivadas para poder seguir, terminarlo para su propia vida y luego, Señor, poder tener ellas el deseo de compartirlo con otras. Padre, que tú te manifiestes con cada una. Hay algunas que ya no las pudimos ver ni en el segundo libro, pero tú las tienes. Algunas, gracias a ti, están sirviéndote. Síguelas formando, manifiéstate con ellas, Padre. Y por sobre todo, Señor, que todas estas cosas sean hechas para la gloria y alabanza de tu nombre. Y que podamos ver fruto. Que así como Pablo lo hacía, podamos unirnos para participar juntas en la proclamación del Evangelio a través de nuestras vidas, Señor. Por favor, hazlo. Hazlo, mi Dios bendito. Úsanos. Usa tu palabra, que tu espíritu siempre nos muestre qué hacer y qué no hacer. Te alabamos, te glorificamos por estar siempre con nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.